Perfecto. Bien, entonces, vamos a leer desde ahí de nuevo. Dice, sean A, B y C subconjuntos del universo. Ya, un conjunto U mayor que los contiene, por supuesto. Entonces, la primera propiedad que se cumple es que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Así dicho, bien en general, eso es lo que dice esa expresión, ¿de acuerdo? Y eso es verdadero, ¿de acuerdo? Es verdadero porque cuando tú utilizas la definición de subconjunto, la definición de conjunto te dice, si el elemento que está ahí, es cierto, si está en el vacío, entonces está en A. Estoy usando la definición general, ¿de acuerdo? Recordemos entonces qué significaba ser subconjunto. Decíamos que lo teníamos anotado así, ¿cierto? Esa definición que está ahí es equivalente, voy a disminuir esto, a si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? Eso significaba ser subconjunto, ¿de acuerdo? Fíjense en la anotación, por favor, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando aquí de conjuntos, ¿de acuerdo? Y estoy comparando mediante un símbolo esta relación que surge entre dos conjuntos. Aquí yo no puedo poner igual, esto tiene que ver con la anotación, muchachos. Esto es, ¿de acuerdo? Aquí no, yo no puse igual. Eso es para que tengan nociones de que no siempre uno pone igual, ¿de acuerdo? Depende de lo que compare. En el fondo estoy diciendo que esta idea que está acá es equivalente, ¿cierto?, a esta otra que está aquí. Ahora, cuando yo escribo esto, X pertenece a, yo ya no me estoy refiriendo, ya lo que estoy usando es lógica proposicional, porque esta es una proposición. X pertenece a es una expresión lógica. En cambio, esto que tenía acá, A es un conjunto. ¿Mm? X pertenece a B también es una, llamémosla, una proposición o una función proposicional, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, cuando yo transformo o defino la idea de A subconjunto de B en notación de lógica proposicional o de funciones proposicionales, porque hay una X acá en particular, ¿cierto? Significa que yo tengo que usar las herramientas de lógica que ya conozco para determinar qué significa esto y cómo compruebo que A es un conjunto de B. Entonces, si conozco los elementos del conjunto A y conozco los elementos del conjunto B, bueno, rápidamente podría, mediante una revisión exhaustiva de tomar los elementos e ir mirando los elementos de A y ir revisando que también estén en B, entonces podría de alguna manera declarar que A es un conjunto de B o que no lo son. ¿Cuándo no lo serían? Cuando existe un elemento en A y ese no está en B. Entonces en esa situación me daría verdadero o falso, el condicional daría falso, por lo tanto esta estructura diría A, como esto es falso, entonces A su conjunto de B sería falso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está es como es la definición en el fondo, lo que yo analizo. ¿Ya? No la estructura así como en un bloque. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una situación, es un caso, fíjense que estoy usando, esta es como la definición de ser A dos subconjuntos, uno subconjunto del otro. Dice, el vacío es subconjunto de A. Entonces, supone que yo debería utilizar esta misma estructura. Dice, entonces yo debería decir, X pertenece al vacío, entonces X pertenece a B. ¿Sí o no? Estoy usando la definición que está acá para analizar este caso, el caso 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos decir? ¿Esto es verdadero o falso? Me pregunto. Si yo me pregunto, esto que está al lado izquierdo del sí solo sí, del bicondicional,
¿Será verdadero o será falso? Va a depender directamente de lo que aparezca al otro lado del bicondicional, al lado derecho del bicondicional. Entonces, mi primera pregunta, sería muy interesante saber qué pasa con el resultado de del condicional que está acá. Analicemos esto que dice aquí. Dice, X pertenece al vacío. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso Profe, qué una es? consulta. Sí. El condicional, el segundo paréntesis, ¿no sería X pertenece a A, no a B? ¿O no? Ah, sí, tiene razón, disculpen. Sí, tiene razón, muchas gracias. Sí, tiene que ver justamente con, con la idea que está planteada aquí como... Sí, entonces tengo que usar A. Muy bien, sí, gracias. La primera sería Con falsa. azul, una proposición. Esta proposición que está marcada con azul, ¿es verdadera o falsa? Falsa. Falsa, ¿cierto? Entonces voy a poner falso. ¿Están todos de acuerdo que es falsa? Estoy asumiendo que el vacío tiene un elemento y sabemos que el vacío no tiene elemento, por lo tanto esta proposición es falsa. Entonces, ¿me da lo mismo? Sí, diga. Ah, es que justo le iba a decir que el Diego había preguntado que por qué era falsa. Porque ya sabemos que el vacío, estas son sus formas de representar, ¿cierto? El conjunto vacío, sí, que es este, ¿cierto? No tiene elementos. ¿De acuerdo? Por eso se representa así, para explicitarlo. No tiene elementos. Y aquí tú estás asumiendo que el vacío tiene un elemento. Estás asumiendo que X, ¿de acuerdo? Supone que los X que están acá declaran elementos. Elementos que pertenecen al universo, que pertenecen a ese conjunto en particular. ¿De acuerdo? Y algunos X van a pertenecer a A, otros a B, otros a C, otros van a estar fuera del A, B, C y van a estar como en el complemento de ellos. En algunas partes estos son los elementos. En general, podríamos decir a grandes rasgos, bien genéricamente, que este es mi universo, aquí está el conjunto A, aquí está el conjunto B y aquí está el conjunto C. Hay elementos que viven solo en A, solo en B, otros que están en la intersección, otros están en la intersección de los tres conjuntos, otros que están fuera, o sea, están en el complemento de la unión. Aquí yo acabo de plantear algo muy general, ¿de acuerdo? Esta situación que está dada por este enunciado. A es su conjunto del universo, sí. B es su conjunto del universo, sí. C es su conjunto del universo, sí. ¿De acuerdo? Entonces puedo suponer una situación muy genérica como esta que acabo de representar en este diagrama de Venn. ¿Ya? La pregunta es, ¿el vacío? El vacío es un conjunto, ¿de acuerdo? Y es subconjunto de cualquier conjunto que a mí se me ocurra fijarme. Yo me fijo en el conjunto A y yo sé que hay un subconjunto llamado vacío, ¿cierto? Y que es su conjunto de A, como también puede ser su conjunto de B, de C, del universo, está. Es como etéreo, ahí está, presente, pero no tiene elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, sabemos que si nos vamos a la diapositiva donde vimos, creo que subconjuntos o conjuntos interesantes, creo que ese era el complemento, y aquí viene el vacío, propiedades, conjuntos, aquí. Ah, no, ya me pasé de largo. Lo definimos, estaba definido el conjunto vacío, creo que ahí. En la 7. Sí, Ahí está, sí, muy bien. Dice acá, decir que X pertenece al vacío es una contradicción. ¿Ustedes saben lo que significa contradicción? Hay dos términos que usamos antes, tautología y contradicción. ¿Que la proposición es falsa? Correcto. La tautología significa que la proposición dada, no importan los valores de verdad que tú le asignes a P, a Q, a R, todas, importando el valor, siempre te arrojo verdadero, ¿de acuerdo?
En cambio, la contradicción es una expresión que te arroja siempre falso. ¿De acuerdo? No importa las proposiciones que compongan esa estructura mayor, que sería una proposición compuesta, ¿cierto? No importa los valores de verdad que tenga cada proposición simple. La estructura en sí misma es falsa, ¿ya? Y siempre te va a arrojar falso. Entonces, aquí lo tenemos. Dice, cada vez que a mí me presenten que X pertenece al vacío, yo sé que estoy frente a una contradicción. O sea, sé que el valor de verdad va a ser falso. Esta idea, ¿de acuerdo? Siempre es falsa. Pero imagino que más que memorizársela, la idea es que la entiendan. Sabemos que el vacío no tiene elementos. Por lo tanto, al momento de plantear que X pertenece al vacío, para ustedes tiene que ser algo que les hace ruido, porque obviamente el vacío no tiene elementos y aquí me están diciendo que sí tiene, ¿de acuerdo? Entonces, al plantear esto así, X pertenece al vacío, para mí es falso. Mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el condicional? El condicional supone que es la acción que voy a hacer entre estas dos proposiciones. ¿Importa, la primera pregunta, ¿importa qué valor tenga X pertenece a? Supongamos que X pertenece a. Esto va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces el condicional entre esos dos, ¿qué va a ser? ¿Qué valor de verdad va a tener? Verdadero. Muy bien. Ya, y pongámonos en el supuesto ahora que es falso, ¿de acuerdo? Que es falso que X pertenezca a. Hay dos posibilidades, o que pertenezca o que no pertenezca. Supongamos ahora que no pertenece, que X no pertenece a. ¿Qué resultado me va a arrojar el condicional? Verdadero también. Eso, verdadero. Verdadero. Sí, muy bien, porque conocemos Siempre que la parta tabla. con falsa va a ser verdadero. Sí, siempre que parta con falsa va a ser el condicional va a ser verdadero. Entonces, si esto siempre es verdadero, ¿qué estamos diciendo? Que esta idea, el vacío es su conjunto de A, siempre es verdadero. Porque este es un sí solo sí, ¿no? Y el sí solo sí significa que el valor que tenga la expresión que está a un lado, el otro también va a tener el mismo valor, ¿sí? Porque el sí solo sí, podríamos decir como que actúa como la igualdad, pero no está bien decir igualdad. Entonces, el sí solo sí, si recuerdan la tabla de verdad, tiene el mismo, es verdadero, o sea, es el sí solo sí actúa de esa forma, ¿sí? El valor que tenga la expresión o la proposición que tenga al lado derecho, el mismo valor va a tener la proposición al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que el vacío, en el fondo, acabamos de probar analizando la definición, ¿sí? De subconjunto, esta es la definición de subconjunto, ¿sí? Que es cierto, que el vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto, ¿ya? Algo similar va a pasar en el punto 2, porque aquí ya me dice que A es subconjunto del universo, ¿sí o no? En la definición de arriba. Por lo tanto, cuando yo quiera aplicar la definición usando el condicional, donde diría, si X pertenece a, entonces X pertenece al universo, nos vamos a encontrar que van a haber casos en que X va a pertenecer a, entonces va a tomar valores verdadero o falso, pero automáticamente el último, este de acá, cuando analice X pertenece al universo, siempre me va a arrojar verdadero. No sé si lo quieren como ver. Por ejemplo, igual estos son casos que uno pudiera tragárselos así rápidamente y decir, obvio, pues si dice que A es su conjunto del universo, y aquí me está diciendo A es su conjunto del universo, obvio si está diciéndolo, ¿me entienden? Pero alguien podría decir, ya, de acuerdo, punto, estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear, por lo tanto no tengo mucho que analizar. Pero sí sería interesante analizar cómo actúa esta definición del subconjunto para este caso. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es simplemente ponernos en la situación, ¿ya?
Entonces yo digo, ya, A es su conjunto del universo. ¿Qué significa esto? ¿Que alguien me dicte? Que X pertenece a A implica que X pertenezca al universo. Muy bien. No sé, 1500 para comprarme una energética. ¿Para dónde compro una Eso. energética? Perfecto. 0 pesos. Muy bien. Voy a tener menos 1500. ¿Por qué? Porque yo le digo. José Álvarez, tienes abierto tu micrófono. Ya. Entonces, ok, estamos acá. Nosotros sabemos que esto es verdad, ¿de acuerdo? Lo intuimos, o sea, más que intuirlo, es obvio, sabemos que A es un conjunto del universo porque está dicho en la premisa. Pero analicémoslo usando la definición. Entonces, veamos. Pongámonos en el supuesto. Supongamos que hay dos posibilidades, ¿ah? Si estoy pensando, este es A y este es el universo, entonces vamos a suponer que X está ahí, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, X pertenece a verdadero. Implica, ¿el X pertenece al universo? Claro, obviamente. Verdadero. Entonces va a dar verdadero y el condicional va a ser verdadero, ¿de acuerdo? Eso es una cosa. Veamos la otra situación. Supongamos que no está, o sea, supongamos que la X está fuera de A, ¿de acuerdo? Entonces en este caso me va a dar falso. Pero X va a seguir perteneciendo al universo, ¿de acuerdo? Porque es mi universo de referencia para el problema, por lo tanto, pertenece al universo. Y en esta situación, falso implica verdadero. ¿Qué valor tiene? Verdadero. Verdadero, muy bien. Y no hay más casos que analizar porque X siempre pertenece al universo, no hay discusión. Siempre el universo, estoy analizando los elementos que están en el universo, por lo tanto siempre va a pertenecer a, y siempre se va a cumplir esto, esta proposición va a ser siempre verdadera. Por lo tanto, aquí tenemos presente, entonces, como analizamos utilizando la definición, claramente A es su conjunto del universo y se cumple. Entonces, si es verdadero, dado el sí solo sí que tengo acá, en este caso, entonces esto se cumple. ¿Ya? Imagínense qué tendrían que hacer para demostrar o probar que A es un conjunto de sí mismo. Sería similar a lo que acaba de pasar, pero en este caso, cuando X pertenezca a A va a ser verdadero, aquí también va a ser verdadero. O si es falso, el otro va a ser falso. Y en ambos casos, como tienen el mismo valor de verdad, el condicional daría verdadero, ¿sí? Porque nunca se daría verdadero al principio y falso después, porque es el mismo conjunto. Esa situación no se podría dar, por lo tanto siempre va a ser verdadero y también entonces estaríamos comprobando el tercer caso. ¿Ya? Acá es interesante, en este último caso, fíjense, esto aquí me hace ruido, porque necesitamos, ahí tengo dos conectivos lógicos, y yo necesito colocar un paréntesis, ¿ya? Así como en la operatoria de aritmética, uno usa paréntesis para indicar qué operación va primero y cuál va después. Por ejemplo, alguien podría decir 2 por 3 o 2 por 10 dividido 5. Bueno, hay, de alguna manera, igual hay una regla dentro de las propiedades, dicen que uno tiene que partir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Pero si esa regla no estuviera, no daría lo mismo partir por la multiplicación o por la división, ¿ok? No da lo mismo. Acá, como los conectivos lógicos, el y, el o, el condicional, el bicondicional, la negación y todos esos conectivos que utilizamos, no tienen un orden prioritario. No puedes decir, cada vez que haya un o, por ahí parto. No, aquí no tienen un orden de prioridades, por lo tanto es necesario colocar paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí el paréntesis que falta iría acá. ¿De acuerdo? Ustedes, por favor, siempre ojo, porque a veces a uno se le, que tanto revisa la guía que al final no ve estos detalles. Entonces, es bueno que ustedes estén despiertos y si ven que hay dos conectivos lógicos distintos, y no hay un paréntesis que indique qué va primero, ustedes deberían así como llamar la atención y decir aquí falta un paréntesis, ¿ya?
Ahora, si hay el mismo conectivo lógico, saben que la asociatividad actúa, por lo tanto, ahí tienen la libertad ustedes de escoger en qué orden van a trabajar. Si es que es el mismo conectivo lógico, me refiero básicamente si son O si son I. Ya generalmente, esos son como los que más están presentes. No he visto que hayan bicondicionales, varios bicondicionales juntos en una estructura, por ejemplo, eso no lo he visto. ¿Ya? Bien. Acá entonces tendríamos que analizar esto más detenidamente. Creo que no es la tarea que lo analicemos, podríamos dejarlo tal vez para más adelante, pero fíjense que acá estoy diciendo que se cumplen, que A está incluido en B y a su vez B está incluido en C. ¿Cómo sería un diagrama de Venn que representa esta idea que está aquí? ¿Cómo sería el diagrama de Venn que debe representar eso? ¿Se lo imaginan? Como diagrama de Venn, eso sí, gracias Mire. Muy bien, gracias. Me imaginaba algo así, pero rayé toda la cuestión. Sí, no, perfecto. Voy a aprovechar de... ese lápiz verde era muy bonito. Pensar en que hay un universo siempre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaría el universo. ¿Sí? Entonces, claro, como lo planteó aquí Meyer ahí, justamente, A es un subconjunto de B, está contenido en B, a su vez B es un subconjunto de C, y a su vez C, como ya lo sabemos ahí arriba, ¿cierto? Como premisa de todo, es un subconjunto del universo. Entonces, claramente, claro, si X está en A, ¿sí? Entonces tendríamos que analizar A. Si X pertenece a A, entonces X necesariamente pertenece a C, usando la definición en esta parte de acá. ¿Ya? En esa parte deberíamos probarlo. ¿Sí? Y obviamente debería cumplirse. ¿Ya? No creo que sea la idea de hacer una demostración, pero quiero que de alguna manera traten de comprender el registro, la notación que estamos usando ahora. Fíjense que hay proposiciones. Esta estructura que está acá, cada una de estas es una proposición. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tú ves un conectivo lógico, el y, el condicional. ¿De acuerdo? Esta idea es una proposición. Ya hay en particular. ¿Sí? Esto. Ok. Vamos acá. Profe, ¿Sí? dice el Diego que un conjunto no puede contener a sí mismo, es un axioma. Que un conjunto no puede contener a sí mismo es un axioma. Eso puse. A ver. Es que está en el chat, no sé si es que le aparece el chat. Sí, En la 3 dice. se iluminó y fui a abrir el chat, pero como que me tiró por afuera. Dice, un conjunto no puede contener a sí mismo. Es una pregunta. Sí, po. Sí, perdón. Sí, po. Es una, ahí estaba dentro de las propiedades. Ahí dice claramente, dice, A es su conjunto de A. Y lo probamos, bueno, no lo probamos así con el ejemplo acá, pero lo dijimos. Aquí, si A es su conjunto de A, aquí diría, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Y si tomamos cualquier valor de A, del universo, perdón, y lo reemplazamos en esta expresión, siempre el condicional finalmente nos va a arrojar verdadero, 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 verdadero. Por ende, esta expresión... ¿Sería como una tautología? claro, pues, se supone que cuando tú analizas acá, ¿sí? Cuando tú analizas la estructura para los diferentes casos de valores de X, que
Es como una función proposicional, porque esta en sí mismo no es una proposición, es una función proposicional porque el valor de x no lo conoces tú. Entonces ahí tú tienes que ir reemplazando los diferentes valores que tiene el conjunto universo, ¿ya? Por ejemplo, en los ejercicios que están propuestos en la guía, te dicen, tiene el 1, el 2, y te dicen qué elementos tiene y con esos pruebas, ¿de acuerdo? Ahora, en particular, cuando yo me enfrento a una propiedad es porque se cumple, ¿sí? No es para algunos casos, siempre se cumple. Entonces, siempre, cada una de estas ideas que están acá, sí, las podríamos llamar tautología. Cuando utilizo la definición, siempre me arrojaron verdadero. ¿Sí? Ahora, algo muy distinto, esto es falso, completamente. Que yo diga que A es subconjunto estricto de A. De esa forma, eso es falso. ¿De acuerdo? Porque cuando uno utiliza este símbolo, imposibilito la igualdad. Yo estoy diciendo que está contenido, ¿de acuerdo? Pero no, tal vez ahí está la palabra que estaba diciendo el compañero. O sea, como que la relación es de subconjunto, pero imposibilita la igualdad, o sea, como que niega la igualdad. No son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesariamente el conjunto de acá debería tener más elementos que el otro, pero en esta situación, si yo comparo A con A, esto sí que es falso, de escribirlo así, eso es falso. Ya voy a mirar si es que el chat dice eso. Chat. Dice... ya, qué bueno entendió. El símbolo, ¿de acuerdo? Ahí es muy, muy importante. Ya tengo ese símbolo, esto sería falso, ¿de acuerdo? Pero si ocupo este símbolo con la igualdad acá abajo, esto sí es verdadero. ¿Ya? Eso. Ya, ahora sí me voy a cambiar de página. Mira. Ok. Vamos a definir un conjunto que se llama conjunto potencia, ¿de acuerdo? El conjunto potencia es un conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de generar con los elementos del conjunto A. ¿Ya? Lo vemos al tiro en un ejemplo. Y ahora sí. El símbolo que se utiliza es como una P así media recursiva, así como una P... así cuando uno va a escribir bonito, así como una P así. ¿De acuerdo? Bueno, no me queda tan bonita. Ya, pero es una P así. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a colocar la letra que simboliza el conjunto sobre el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Eso es. Esto se llama el conjunto potencia del conjunto A. ¿Ya? Entonces, si observamos acá, los elementos que componen o que pertenecen a este conjunto potencia son conjuntos. Está escrito con la letra B mayúscula. ¿Ya? Entonces se refiere que son conjuntos, ¿ya? Que cumplen con ser subconjuntos del conjunto A. Entonces, en particular, para este ejemplo, si tengo el conjunto A formado por el elemento A y el elemento B, yo me pregunto, bueno, ¿cuáles serían los posibles subconjuntos del conjunto A? Bueno, esos posibles subconjuntos del conjunto A pasan a ser los elementos del conjunto potencia. Entonces, si tengo el conjunto A formado por el A y el B, estos son los elementos del conjunto A del universo. Bueno, un conjunto podría ser un conjunto formado por un elemento, S. El conjunto formado por el elemento A. Cuando yo hablo del conjunto formado por un elemento, necesito abrir llaves, colocar el elemento adentro y cerrar llaves. Ahí yo estoy diciendo que es un conjunto que tiene solo un elemento. Lo mismo podría hacer con el conjunto, con el elemento B,
que sería un solo elemento del conjunto, por lo tanto sería solo B, ahí está, escrito entre llaves, porque por eso pasa a ser conjunto. Y luego tendríamos al conjunto formado por los dos elementos, o sea, en el fondo sería el conjunto A en sí mismo. Y falta el que siempre en el que no podemos olvidar, el que ya sabemos que es conjunto y subconjunto de todos, que sería el vacío. ¿De acuerdo? Ese sería el conjunto potencia del conjunto A. Tal vez Profe, alguien lo podría escribir así. ese conjunto A, B, ¿se puede escribir como A mayúscula solamente? ¿O se Sí, tiene que justamente escribir con...? sí, también lo iba a escribir así. Ah, Muy bien. Iba para allá y tenía esa intención de escribirlo para que se den cuenta de que un conjunto es su conjunto de sí mismo y va a estar anotado en el conjunto potencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice que si, este otro ejemplo, supongamos que el conjunto no tiene elementos, ¿de acuerdo? Es el conjunto vacío y quiero hacer el conjunto potencia de ese conjunto, entonces tendría que anotarlo así como está acá. Creo que eso ya lo había dicho en la clase en la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces, esto, para anotar vacío, el conjunto vacío no se anota así, ¿de acuerdo? El conjunto vacío se denota así o así. Pero si quiero hablar del conjunto potencia, ¿sí? El vacío ahora sería un elemento, ¿sí? Y en este caso, para este conjunto A que no tiene elemento, el único elemento de este conjunto sería el vacío. Es como trabalengua. ¿De acuerdo? Entonces dice, observemos que el vacío pertenece al conjunto potencia y que A, estamos pensando en el ejemplo 1 que queda muy evidente, y A también es un elemento del conjunto potencia. Eso es. Bien. Para que ustedes completen aquí en esta pizarrita, no sé si se puede escribir, voy a agrandarlo a ver si se puede ver mejor. La idea es que ustedes respondan verdadero o falso. ¿De acuerdo? Ahí tienen el conjunto A, que es un conjunto de dos elementos. Ahí vemos el conjunto B, que es un conjunto potencia, podríamos decirlo, porque tiene... Ah, no, el conjunto B es un conjunto formado por elementos y por conjuntos, así. Un conjunto mix, así, generado, y tiene esos elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 3 de ellos son conjuntos y 2 de ellos son elementos. ¿Ya? Y el conjunto C está formado por un elemento y un conjunto. ¿Ya? Eso. Para que ustedes pueden escribir acá. ¿Pueden escribir aquí? Una rayita, por favor. Ah, perfecto, súper. Ya, es que como estáis presentando, lo presenté para que se viera más grande. Ya, genial. ¿Te Estamos quiero esperando. regalar? Ah, no. Diga. Mm. ¿Verdadero o falso? Es mi marido que está en una actividad teatral. Todos los presentes deberán tener, juegue, cada uno tiene la posibilidad, si quiere le invento uno para que haya uno para cada uno.
Ya parece que todos tienen una... ¿Quién es el que escribe con rosado? Al Diego. Ya. Ya. ¿Alguien no sabe? ¿Alguien no sabe? ¿Alguien no ha respondido nada? ¿Alguien no está perdido completamente? Necesito escuchar. Claro, me gustaría que todos hubieran como reforzado, no importa si hubieran muchos colores, pero que todos los que están acá presentes hayan intervenido y hayan podido responder más de alguna pregunta. Ya. Ok, quiero escucharlo. Díganme, el que quiera responder, ¿ya? Parece que están todos de acuerdo en que A es su conjunto de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas preguntas, muchachos, además de marcar, de determinar el valor de verdad de la proposición, usted tiene que argumentar. ¿En qué se fijó para decir que A es su conjunto de B? En los valores del conjunto. Ya, a ver, ¿en qué parte si puede marcar? Está mirando el conjunto A y el conjunto B. Ya, ¿y qué miró? Miramos que si los conjuntos que tengo acá de A pertenecen al conjunto que tiene B. Ya, ¿y dónde estás mirando en B? Ya, perfecto, Nicolás Basaure. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora, A pertenece a B, es la pregunta B. Que otro alumno responda. Dijeron que es verdadera. Quiero que me digan, que me justifiquen en qué se fijó para decir eso. A pertenece a B. Muy bien, Melleray. Perfecto. Eso es. De acuerdo. Entonces Hay vamos a una que te decir, puso falso, no sé por qué la verdad. no estoy viendo la B, esto de acá. A pertenece a B. Ah, A pertenece a B. eh, claro, porque en el fondo, si se fijan, A es un subconjunto A, B. Entonces ustedes hace un rato me dijeron, profesora, y en vez de escribir paréntesis A, B, ¿puedo reemplazar A? Entonces lo que tengo acá es A, ¿sí o no? Y entonces A sería un elemento de este conjunto y por eso esto se cumple. Por eso esto es verdadera. Pero cuando ustedes argumentan, no, insisto, no basta con decir verdadero, me tienen que mostrar exactamente y me tienen que decir lo que pasa es que en B hay un conjunto, hay uno de sus elementos, es el conjunto A, B, que coincide con el conjunto A. Listo, perfecto. Ahí está la argumentación. En cambio acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo tendrían que decirlo? ¿Me esperan un segundito? Que... sí, profe. ¿Aló?
Ok, disculpen, es que emergencia, su profesora jefe de un curso en un colegio y hay reunión de apoderados y estaban como consultando algo. Ya, a ver, eso me encanta. Ya, excelente. Sí, obviamente hay que usar la definición de subconjunto y entonces yo lo que tengo que hacer es tomar un elemento, los elementos del conjunto A y chequear que estén en B. Por lo tanto digo, el A, ya, el A minúscula pertenece a, ese A minúscula está en B, bien. Después sigo con el otro, el B minúscula, ¿está en A? Sí. ¿Está en B? Mayúscula, sí, perfecto. Ah, entonces sí son subconjuntos, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ir a la definición, ¿ya? En este ejercicio, la idea es que a usted como que lo pone en una situación donde usted tiene que dominar los conceptos y tiene que saber cómo de alguna manera argumentar si están preguntando por conjunto, si están preguntando por pertenencia, ¿ya? La letra C dice A es su conjunto de C. A es su conjunto de C. ¿Quién puede responder eso? La letra C. Ya, yo pensé que estaban escribiendo sobre sobre los ejercicios. Ya, la pregunta C, Millaray, ¿estaba escribiendo? Ya. Ok, esa es la definición de su conjunto, me parece muy bien. Entonces la pregunta es, tengo que ir chequeando que los elementos de A estén en C. Entonces tomo el A minúscula, está en A. ¿Está en C? Y usted dice, perfecto, Sí. ticket, está. Ay, perdón, me devolví. Hice un ticket y ya. Después yo digo B, este B pequeño que está acá, B minúscula. ¿Está en C? No, no es el mismo. Porque aquí hay un elemento llamado B y aquí hay un conjunto que tiene un elemento que es B. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente, esta sería falsa. A no es su conjunto de C. Así mismo. Ya, C pertenece a B. Aquí había un compañero que había escrito con color naranjo, falso. ¿Quién es? ¿Tu compañera? Yo fui. Alejandro, cuéntanos, ¿por qué es falso? Como conjunto, el A, B conjunto no se encuentra en B. Si está el A y si está el B conjunto solo, pero no están ambos juntos Como si como fuera un propio elemento, conjunto. ¿cierto? Exacto. Claro. O sea, hay algunos elementos, pero yo necesito que C pase a ser un elemento, un elemento. Por lo tanto, toda esa estructura, abre llave A, abre llave B, cierra llave, todo así, esa estructura completa debe estar dentro de B como un elemento, y no está. Muy bien, es falso. Sí queda el falso. Eso. Ok. C es subconjunto de B. Ah, no, no, al revés. Ah, no. Ya, ahora sí. C es subconjunto de B. Muy bien, Nicolás. ¿Por qué?
porque cada elemento de C está en B. Muy bien, y ahora sí yo digo, A está en C, voy a mirar a B y digo sí, aquí está, perfecto. Voy ahora al conjunto formado por un elemento que es B y voy a mirar ahora al otro conjunto y sí, aquí está. Entonces ahí yo voy mirando que cada elemento de un conjunto esté en el otro. Si es así, entonces subconjunto. Muy bien, gracias. Bien, aquí ya no hay duda, ¿cierto? Ya lo tenemos muy ultra asumido que el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, ya sea A, B, C, cualquiera de los que estén presentes. Así que ticket. Dice, abre llave A B. B. Esta es verdadera, muy bien. ¿Quién anotó con este lápiz verde, verde agua, translúcido? Yo, profe. Gabriel, muéstranos por qué es verdadero. Porque aquí está ese elemento. Entonces sí pertenece a B. Ya, perfecto. Y si yo escribiera, voy a inventar este, que no está inventado, GHI. Esa es una A, por si acaso. ¿Sería verdadero eso? Esa es una A. Una A. ¿Por qué También. sería verdadero en ese caso? Porque ese conjunto también está dentro de B, de los Muéstramelo. conjuntos B. Espérense. ¿Está mostrándome este? ¿Sí? No. ¿Sería este No, porque entonces? ese en particular, ese sí. Porque yo puedo hacer un subconjunto, por ejemplo, puedo hacer esto. Es que aquí uno, cuando es la metacognición, cuando me elevo y puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo podría escribir eso así. ¿De acuerdo? Eso también es verdadero. ¿De acuerdo? Ya, ¿por qué este es verdadero? ¿De acuerdo? Porque yo tomo cualquier elemento del conjunto, ¿sí? Y lo puedo formar como un subconjunto un conjunto formado con un elemento. Y puede ser cualquiera de estos. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, este es verdadero porque A pertenece a B. ¿De acuerdo? Esa sería la justificación. Como A pertenece a B, entonces con ese elemento yo podría armar un subconjunto, ¿sí? Con dicho elemento, que sería subconjunto de B. Y en particular este de acá, este abre llave, todo esto que está aquí, la J, es verdadero. ¿Por qué? Porque esto es un elemento en B. La misma justificación que estoy diciendo acá. Como este es un elemento en B, que sería este que marcaron hace un rato, este que está acá, es un elemento en B, entonces ese elemento lo puedo hacer, lo puedo cerrar entre llaves y puedo decir que yo podría hacer un subconjunto, ¿ya? De ese elemento, por eso le coloqué una nueva llave, ¿cierto? Y lo comparo con, así, de esta forma. Entonces esto es un subconjunto de B, ¿sí? Y este de acá, escrito de esta manera, sí, es verdadero también por la justificación que estaba haciendo aquí yo. Este elemento que está acá, voy a borrar un poquito, dejar, borrar. Creo que con la gomita. ¿Esto? Ah, no sé, con qué lo escribí ya no importa. Aquí. No importa. Bueno, este conjunto abre llave A, B es un elemento, ¿de acuerdo? Entonces, si le vuelvo a colocar llaves, ahora es un subconjunto de B. Y justamente sería lo que está acá. Ah, no.
Es falso. No, porque es un pertenece, no un Sí, subconjunto. tiene razón, sí. Es falso. Pero si hubiera dicho subconjunto, Es verdad. hubiera sido verdadero. Sí, perfecto, ya, estoy de acuerdo. Entonces vamos a colocarle a este es falso. Muy bien. ¿Por qué es falso? Por ese pertenece que está ahí, básicamente. ¿Ya? Porque si hubiéramos colocado subconjunto, hubiera funcionado como el ejemplo J que inventamos. Y eso. Entonces ahora vamos a escapar. Escapar. Sí, descartar. Ya. Ahora sí. Bueno, eso tiene que ver con el conjunto potencia, ¿de acuerdo? Estos son unos ejercicios típicos de conjunto potencia y la idea es poder salir airosos de ello. Vamos a borrar todos los dibujos. Ok. Acá están las respuestas. ¿Ya? Entonces tenemos acá formas de justificar que aparecen. Por ejemplo, dice la última que estamos analizando es falsa porque entre llave A, B es un elemento, no este otro. ¿Ya? Y si quiero que eso fuera verdadero, entonces tendría que haber puesto doble llave y haber colocado el símbolo de subconjunto. Y ahí están las justificaciones que podrían revisar con calma. Lo importante, más que leer y forzar, es tratar de entender esta relación que existe entre elemento y conjunto, o subconjunto y conjunto. ¿Ya? Bien, veamos otro ejercicio, que también es para ustedes. ¿Ya? Veamos. Vamos a presentar para que se vea un poquito más grande. Dice, determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice, el 3 pertenece al conjunto formado por el 3. El 3 es un subconjunto de un conjunto formado por el 3 y el conjunto formado por un elemento que es el 3. Ya no lo digo más porque parece trabalengua. La idea es que ustedes respondan verdadero o falso. Quiero varios colores, quiero que todos vayan interviniendo, así le puedo preguntar a cualquiera. Vamos, todos participen. Ya veamos.
Ya. ¿Qué dice ahí? A es igual, es distinto de B. Ya. Vamos, vamos. Y la idea es que todos puedan participar. Constanza, ¿ha respondido alguna? No, Ya trate de responder una. Cualquiera y usted me la explica. Constanza Lara. Eso, hay dos Constanza. Ahora que veo otra. La Paulina. Constanza Paulina. Vamos, vamos. Silvia, ¿usted ha contestado algo? sí, profe, pero es que no puedo rayar Ay, ¿por qué no? cero de la opción. ¿Qué le pasó? Tiene que ir ahí a opciones. Creo que le da la posibilidad de hacer unas rayitas. O sus principios se lo prohíben. Ah. Sí, mi intención es que ustedes participen, que yo diga que fome. Yo prefiero que a ustedes se les ocurra y puedan defender sus ideas. Bruno González. Bruno, ¿estás ahí? Aquí no tengo por qué asumir que ustedes saben, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes se involucren con el contenido y al momento de hacer, uno aprende y uno trata de, no sé, reconocer las ideas en el otro, los argumentos. Si yo me quedo pasivamente esperando que otro lo diga o que el profesor muestre el desarrollo que está en la otra página, me perdí una oportunidad importante de aprender, ¿de acuerdo? Porque tal vez en ese mismo error la profesora me corrija y yo pueda entender mejor. ¿Ya? Necesito que ustedes participen. Esto les da la instancia. Hay otros profesores que se ofuscan porque les rayan su PPT y que cómo es posible. No, yo prefiero que ustedes de alguna manera plasmen ideas y a partir de eso me dan la posibilidad de abrir el micrófono y que argumentemos y que debatamos y porque sí, porque la profesora se puede equivocar también, ¿de acuerdo? Porque pensó y miró mal. Entonces, vamos, los quiero a ustedes muy despiertos y participando. Ya. Y ahora sí, Constanza, dime, ¿cuál hiciste? Constanza Lara. Estaba intentando hacer la C. Ya, cuénteme. ¿Verdadero o Lo falso? que sí tengo una confusión con el paréntesis de afuera, Ya, con este de acá, sí, sí, lo que no veo. sé cómo explicarlo, pero como que no entiendo qué referencia es ese paréntesis. Ya, mira. Estamos trabajando con el conjunto potencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, habitualmente lo que nosotros hacemos es decir, A pertenece a A, ¿de acuerdo? Esa es una forma de expresar. Estamos diciendo que A es un elemento de A. Entonces, lo más probable es que yo cuando mire el conjunto A, yo me encuentre con ese elemento, ¿sí? Supongamos que el conjunto A está formado por esos dos elementos.
¿De acuerdo? Ahí me muestran el conjunto y me dicen eso. Perfecto. Súper bien. ¿Sí? Ahora también yo podría usar este paréntesis. Entonces, cuando yo uso eso, esa notación, estoy tomando el elemento de A y lo estoy transformando en un conjunto, pero que tiene un elemento. Y yo podría decir que eso es un subconjunto del conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces, esto generalmente se da, que si yo soy capaz de detectar un elemento del conjunto A, también soy capaz de detectar un subconjunto del conjunto A, porque ese elemento le coloqué llave. Cuando yo le coloco llave, automáticamente el elemento deja de ser elemento y pasa a ser conjunto, subconjunto, ¿ya? Subconjunto del conjunto original, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos. Entonces, ahora pensando en el conjunto potencia, ¿ya? En el conjunto potencia, los elementos son conjuntos, ¿ya? Entonces, voy a suponer este conjunto potencia. Este es un conjunto formado, más que conjunto potencia, tiene un elemento y tiene otro elemento. Estos son distintos. S de S son completamente distintos. Si lo observas ya son distintos. ¿De acuerdo? Entonces yo podría, si yo conozco el conjunto A y conozco sus elementos, yo podría decir algunas aseveraciones que son verdaderas. Por ejemplo, yo podría decir, este pertenece a... Tú dices, sí, verdadero, ¿por qué? Porque ahí lo veo, ahí está. Muy bien. También podría decir A pertenece al conjunto A, verdadero, ¿por qué? Porque ahí lo veo perfectamente. ¿De acuerdo? Pero en este caso también podría decir, el conjunto, este es un subconjunto de A. ¿Y a quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Estoy mirando a este. Voy a cambiar de color, puedo cambiar de color. Anotar con color azul. Entonces, cuando digo esto, yo digo es verdadero. Pero ¿a quién miro? Miro a este. ¿De acuerdo? Porque me doy cuenta, me acuerdo de esta relación. Como A era un elemento de A, entonces ese A entre llaves ahora pasa a ser un subconjunto de A. Entonces estoy relacionándolo así. ¿De acuerdo? Como A era un elemento de A, entonces ahora ese elemento entre llaves pasa a ser un subconjunto y está bien anotado, por lo tanto es verdadero. ¿De acuerdo? Eso pasa cuando tú le agregas llaves. Si le agregas unas llaves a lo que era un elemento, ahora eso va a ser un subconjunto del conjunto original. ¿Vale? Entonces, vamos a partir analizando. Ya. Entonces tú estabas acá en esta estructura. ¿De acuerdo? Acá. Sí. Entonces, tenemos que aquí, claro, esto es verdadero, completamente, lo voy a anotar acá. Porque observo completamente, este es un elemento. Si este es un elemento, porque ahí dice, es un elemento, entonces este deberá estar como un elemento dentro del conjunto que estoy comparando. Y aquí lo veo, exactamente, aquí está dentro. Entonces, este conjunto completo es un conjunto formado por un conjunto que tiene un elemento que es el 3. Y aquí lo veo. Aquí está. Perfecto. Entonces, el pertenece es verdadero. No hay problema. Eso es verdadero. Si vamos acá, algo similar pasa en la letra A. El 3, si pertenece al conjunto A, mira, el A pertenece, aquí vuelvo al origen. A pertenece al conjunto A, entonces ese A yo lo tengo que ir a mirar adentro y aquí lo veo. Algo así estoy diciendo ahora. El 3 es un elemento, si es un elemento entonces lo tengo que ir a mirar dentro de las llaves. Y ahí está, perfectamente. Verdadero, ticket. Muy bien para el que puso una verdad. Acá dice, el 3 es un subconjunto, ya, esto ya es falso. ¿Por qué falso? ¿Quién anotó acá falso? Con lápiz de color anaranjado. Yo. Diga Alejandro, ¿por qué es falso este? Porque esa notación
indica que lo que estamos analizando es que si el conjunto de la izquierda pertenece al de la derecha, pero el 3 no es un conjunto, es un elemento. Entonces, Muy bien. Aquí tiene que haber aquí hay no un puede- error que tiene que ver con la notación. Cuando yo uso llaves, estoy refiriéndome a conjuntos, ¿de acuerdo? Subconjunto, conjunto. Pero si no coloco llave, este 3 no tiene llave. Entonces nunca puede ser subconjunto. Lo único que puede llegar a ser es elemento, como en el caso de arriba, que sea que el 3 pertenece a. Cuando pongo pertenece porque estoy hablando que es un elemento. Pero acá el 3 así solo no es su conjunto. Si yo quiero anotar conjuntos, uso llaves, es la notación. A no ser que use una letra mayúscula que previamente la haya definido y haya dicho, ella es abre llave, tiene estos elementos, ¿de acuerdo? A es un conjunto porque aquí la denoto como conjunto y veo sus elementos. El conjunto de los naturales es una notación que habitualmente utilizamos y yo al mirarlo solamente ya sé que es un conjunto y lo podría escribir, como son todos los X tales que X son naturales. Y tendría que escribir con detalle, ¿cierto?, qué elementos cumplen con ser natural. ¿De acuerdo? Entonces siempre para los conjuntos yo tengo que abrir llave, indicar los elementos separados por coma y cerrar llave. Así anoto los conjuntos o los subconjuntos. Pero si anoto así y después pongo subconjunto, aquí hay un error en cuanto a la anotación. Ya ni siquiera voy a ir a mirar adentro. Ni siquiera me voy a ir a cuestionar, ¿veo o no veo? No. No lo hago. ¿Ya? Esto es falso porque el 3 no es un subconjunto en sí mismo. ¿Ya? Esta es verdadera, la D es verdadera porque este elemento, me dicen que es un elemento, por lo tanto tomo esto y tengo que ir a mirarlo al conjunto y aquí está, justamente ahí como marcó el lápiz rosado, ahí está. ¿Es un elemento? Sí, lo veo, perfecto, ticket. ¿Ya? Eso. Hay que agudizar y madurar los conceptos que hemos estado trabajando para que sean naturales al momento de mirar y entender, ¿ya? Bien, el compañero que puso acá está bueno, ticket, son el mismo conjunto, ¿de acuerdo? Tengo que hacer en los conjuntos, ¿sí? Yo para mirar exhaustivamente, yo sé que el conjunto A estaba formado por el 1, por el 3 y por el 5. Si un elemento se repite más de una vez, lo considero solo una vez. Si los elementos del conjunto están desordenados, me da exactamente lo mismo, porque es como mirar un conjunto, es como mirar un estuche y mirar, ahí están los elementos. No tengo que estar, tienen que estar necesariamente ordenados. ¿Sí? Están, porque están, ahí yo sé cuántos son y los miro. Pero si coloco el 3 como que si fueran elementos, como que estoy diciendo que este elemento es distinto a este. No tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si está el número 5, con una vez que aparezca es suficiente. ¿Ya? Aquí lo repitieron 5 veces, pero es como un juego, no sé, no tiene sentido. Y el 3 lo repitieron 3 veces. Aquí, solamente para aclarar, ¿ya? En cambio acá, esta es falsa, muy bien, porque vemos que hay un C, tiene solo un elemento, ¿de acuerdo? ¿sí? Este es un elemento que pertenece a C, perfecto. En cambio, en este otro caso, yo me doy cuenta que el conjunto D tiene dos elementos, el 1 y este. O sea, tiene dos elementos. Y decir 1 y decir, 1 es un elemento en particular, ¿cierto? Formado por un número, ¿sí? Que es el 1. Y este otro es un elemento que está formado por un conjunto. Un conjunto que tiene un elemento y que es el 1. Estos entre sí son completamente distintos. Tienen diferente naturaleza, incluso es cosa de verlos. Por lo tanto, un elemento que tiene un elemento y otro conjunto que tiene dos elementos, evidentemente no son iguales. Ya son distintos. Muy bien.
Escape. ¿Qué hice? Oye, que se ve bonito igual. Escape. Descartar. Ya. Sigamos. Aquí vienen como las soluciones, ¿de acuerdo? A las soluciones de las preguntas que estaban ahí. Veamos si son más o menos coincide con lo que hemos estado haciendo. O sea, debieran coincidir, por supuesto. ¿Ya? Pero ahí están, ¿ya? Dice, lo vamos a ir marcando. Dice, no. No te quiere. Ya, dice, es verdadera porque el 3 es un elemento del conjunto, que está acá. Recuerden, para ir a mirar los elementos de un conjunto es cosa de mirar adentro de las llaves, esas llaves que están en los extremos, ¿cierto? De esta estructura. Entonces, miro adentro y veo, ¿está? Y lo veo, sí, perfectamente, ahí está, verdadero. Este 3 dice, es un subconjunto de esto de acá, y digo, es un error, ¿de acuerdo? 3 no es un conjunto, así como está anotado. No es un conjunto. Recuerden que para que sea conjunto debe tener un par de llaves por lo menos que lo rodee. Entonces, esta anotación evidentemente es falsa, porque el 3, así como está anotado, es un elemento, es un número. Este elemento, aquí dice pertenece, entonces lo está considerando como elemento. Entonces, lo mismo, si es un elemento, tengo que ir a mirar dentro de las llaves y aquí lo tengo perfectamente. Es verdadero. Y este en particular también, hago la misma acción, este es un elemento, entonces tengo que ir a mirar adentro de la llave, veo que hay dos elementos y en particular aquí está, en esta posición. Es un elemento. ¿Ya? Perfecto. Si estuviera esto, voy a agregarlo acá, si hubiera estado anotado así, su conjunto del mismo conjunto que estaba anotado arriba, ahí, quedó un 3. Cierra llave, también es verdadera, ya que el 3, ¿cierto? Es un elemento, ¿ya? Que está dentro del conjunto. ¿Dónde? Aquí. Lo miro, perdón. Su conjunto está acá. ¿Sí? ¿A quién miro? Miro a este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque de este elemento pude generar un subconjunto. Un conjunto formado por este elemento. Ese que está aquí. Entonces también es verdadera. Estas expresiones son iguales, dice. A es igual a B, por supuesto. Cada elemento del conjunto A es elemento del B, ¿de acuerdo? Estamos viendo la definición de igualdad, ¿sí? Recuerden que para hacer A igual B teníamos una definición, ¿de acuerdo? Donde decía que si X pertenece a, y aquí venía podría venir un sí solo sí, una estructura acá, X pertenece a B. Cierre paréntesis. Wow. Ahí. Eso. ¿Ya? Ahí está la definición. Entonces, miro los elementos de A, están en B. Eso es lo primero que haría, ¿cierto? Y el sí solo sí me iría arrojando verdadero. Y cada elemento de B pertenece también pertenece al conjunto A. Dice, los elementos repetidos del conjunto A son idénticos. Por lo tanto, lo importante aquí es como crucial la definición. ¿De acuerdo? Recuerden que además, si A es igual a B, esto puede ser equivalente a decir, esto es mucho más largo, dice X pertenece a, perdón, no debía haber cerrado ahí la llave. Implica que X pertenece a B y a su vez, si X pertenece a B, implica, me deja escribir más,
X pertenece a... Wow, no sabía que podía escribir tanto por el borde. Ya, ahí. Entonces eso está inspeccionando, ¿sí? Si X pertenece a A, entonces pertenece a B, y por otro lado, si X pertenece a B, entonces pertenece a A. Esta también es una definición que me permite reconocer la igualdad entre conjuntos, ¿sí? Y por último, la pregunta B, me mostraban dos conjuntos, pero en uno había un elemento y en el otro habían dos. Dice, son distintos. Dice, ocurre que el elemento C, pero ocurre que el elemento de C, dice, el elemento, es 1, ¿cierto? También es elemento de D, pero cada elemento de D, en este caso el 1 en particular, no es elemento de C. Entonces, por un lado, esta se cumplía, ¿sí? Para cada elemento de A, ese elemento de A estaba en B. Perfecto. ¿Sí? Pero la que se cayó era esta otra parte. Para cada elemento de B, entonces cada elemento de B que yo tomo debiera estar en A. Y en particular se cae porque el 1 pertenece al B y el 1 no pertenece al A. Entonces tengo, o sea, o mejor dicho, si lo coloco como pertenece, este es verdadero, este un implica y esto me arroja falso. Por lo tanto, voy a cambiarle la rayita ahí. Ahí. Entonces, usando la definición, esa segunda parte de la definición, tenemos que en esta proposición, para el 1 en particular, esta primera parte se cumple y el antecedente y el consecuente no. El resultado es falso. Falso, falso. Y si esto es falso, el i, el conjugado, verdadero y falso, finalmente me da falso. Eso. ¿Ya? Aquí tratando de alguna manera de utilizar como las definiciones de igualdad de conjunto. ¿Ya? Ok. ¿Alguna consulta? Ya estamos justo, ya nos pasamos un poquitito. ¿Consultas, muchachos? ¿Cuánto tiempo tenemos mañana para realizar el taller?